¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, pero sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la lección número 12 de este primer trimestre del año 2026. La vida en comunión con los demás es el título de esta semana y la sección para hoy, relaciones laborales. Tal como inicié en el día de ayer, lo repito hoy. Recuerden que estamos estudiando el tema de la lección, lo identifica la vida en comunión con los demás. Estamos mirando cómo deben ser las relaciones interpersonales de aquellos que hemos decidido aceptar a Jesús, de aquellos que decimos amar a Dios. Y el apóstol Pablo va a tomar tres de las relaciones más íntimas, pero también de las que reciben mayor fricción, para ilustrar lo que Dios nos quiere enseñar. Ya vimos el domingo, estudiamos a los cónyuges, a los esposos. Ayer estudiamos a los padres y a los hijos. Y hoy estamos estudiando entonces las relaciones laborales. Y como dijimos el primer día, en estos tres escenarios es donde hay mayor fricción, donde hay mayores posibilidades de desacuerdo, pero donde Dios nos invita a ser verdaderamente cristianos. Vamos a mirar qué dice el apóstol Pablo con respecto a esto, basado en el contexto histórico que el apóstol le tocó vivir, donde fue escrita la carta a los colosenses. Y muchas personas, cuando toman esto y leen lo que el apóstol Pablo escribió acerca de la esclavitud, del esclavo, de su deber, del deber del amo, entonces llegan y toman esto para relegar a un pasado muy remoto las escrituras. Eso es un libro demasiado antiguo, demasiado viejo, está en otra época. Otros van mucho más allá y toman eso para desacreditar por completo la escritura. Sin embargo, estos ignoran, como ya lo dije, el contexto histórico-cultural que al apóstol Pablo le tocó vivir. Ignoran el contexto histórico cultural del Imperio Romano en la época donde la carta a la iglesia de Colosas salió. Fue escrita. Algunos increpan y dicen: oiga, pastor, ¿por qué el apóstol Pablo, en lugar de dar estos consejos, no dijo de una vez que la esclavitud era pecado, que eso no debía hacerse, que debía eliminarse, y condenar a los cristianos que tenían esclavos? Repito, ignoran el contexto histórico-cultural en que estaba escrita la carta. Nosotros vamos a darnos cuenta que en la escritura el Señor va moldeando la situación para llegar al ideal. El ideal es que no existiera la figura de esclavos. Y usted lo va a encontrar allí en las leyes mosaicas, donde solo se podía ser esclavo por 6 años. Al 7º año aquel esclavo debía salir. Pero mira qué interesante, que había una posibilidad de que el esclavo no quisiera salir y quedaba allí. No, yo estoy bien contigo, quiero seguir. Entonces se hacían algunos procedimientos. Pero fíjate que esto que está mencionado ya nos dice cómo era la esclavitud. Era una esclavitud muy diferente a la que ellos vivieron en Egipto y a la esclavitud occidental que se experimentó hasta hace poco con las razas de color, etcétera, etcétera, en estos países de estos lados.
debía actuarse dentro del marco del derecho romano, que permitía tener esclavos. Pero mira que el esclavo gozaba de privilegios. Me llama la atención porque la lección dice que había esclavos que podían ser más cultos que sus propios jefes. Así que si la iglesia decía de una no hay esclavitud, eso es pecado, eso es correcto, era chocar contra un Estado que estaba proveyendo salidas. Así que la esclavitud era totalmente diferente a como la entendemos nosotros hoy en el lado occidental, la que los españoles propinaron a los indios, a los de raza de color, una explotación terrible, satánica. Así no era. El esclavo podía estudiar, el esclavo podía prepararse, tener familia. Y el hecho de que el esclavo pensara quedarse como esclavo decía mucho del trato de sus amos. Ustedes ven que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Onésimo por causa de Filemón, o a Filemón por causa de Onésimo, entonces le dice, trátalo como a un hermano. Debían ser tratados con justicia. Y aquí está la contraparte, porque el apóstol Pablo presenta la obligación del esclavo. ¿Cómo debían portarse con sus amos? Ser obedientes. Ahora mira, la primera obligación del esclavo no era con su amo, era con Dios, era con el Señor. Pero aquí está la contraparte. Ahora Pablo le habla a los amos y le dice, ustedes tienen que tratarlo con justicia. Recuerda cómo hemos hablado en los temas anteriores. Pablo habla del esposo, habla del padre, la obligación, la forma, y aquí habla del amo. Debían tratar con justicia al esclavo en todos los aspectos. Ahora mira, ahondar en el tema de la esclavitud sería perder el tiempo, porque hoy en día, por lo menos de este lado, no existe esa figura. Pero ¿cómo la podemos aplicar a nuestra relación laboral? De hecho, el título es Relaciones Laborales. Si tú eres empleado, sé fiel, sé leal. No hay cosa más terrible que un empleado desleal. Y si ese empleado tiene el rótulo de cristiano y es desleal, infiel, qué terrible. Entra a la hora que tienes que entrar. Sal un poquito más tarde de la hora que tienes que salir. Eso dice mucho de ti. Y si eres jefe, trata a los demás, a tus subordinados, con el amor cristiano, como Cristo te ha tratado a ti. Hay algunas personas que son en la iglesia un encanto y usted los oye hablando y son una maravilla, pero cuando conversa con sus empleados se lleva la mano a la cabeza. No es ni la sombra. Como pudiéramos decir de las lecciones pasadas, hombres que en la iglesia son un amor, una inspiración, pero cuando usted habla con sus esposas, se lleva la mano a la cabeza. Hombres que son tremendos cristianos, aparentemente en el concepto humano, pero cuando usted habla con sus hijos, son un desastre. Si eres jefe, recuerda que aún allí tú debes mostrar a Cristo Jesús. Y si eres empleado, allí debes mostrar a Cristo Jesús. ¿Te parece que oremos para que Dios nos ayude? Querido Padre, gracias. Por favor, tu misericordia con nosotros. Permítenos tener buenas relaciones laborales. Desde la perspectiva que actuemos, ayúdanos a ser cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.